5 pesos. Era todo lo que tenía. 5 miserables pesos de cobre manchados de tierra que le pesaban como plomo en la mano. 4 niños temblando detrás de ella, su vientre vacío desde hacía 2 días, y el casero acababa de darle 3 horas para salir de la casa donde había criado a sus hijos. «Señor Domínguez», suplicó Esperanza con la voz entrecortada, «solo necesito una semana más. Mi marido murió hace apenas 2 meses. Tengo 4 hijos. No tenemos a dónde ir». El hombre ni siquiera la miró. Escupió en el suelo polvoriento y le señaló el camino con su bastón. «3 horas, viuda. O llamaré al alguacil». Lo que aquella madre desesperada hizo en las siguientes 72 horas, y lo que descubrió bajo el grano podrido de un silo abandonado que nadie quería, cambiaría no solo su destino, sino el de un pueblo entero que había olvidado su propia historia. Si esta historia ya te está atrapando, no olvides suscribirte y darle like. Déjame en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Me encanta saber de ti. Guanajuato, México, primavera de 1916. El polvo se alzaba en nubes doradas sobre los caminos de tierra de San Miguel del Granero, un pueblo que olía a maíz seco y desesperación. La revolución había arrasado como un torbellino 3 años antes, llevándose hombres, esperanza y cosechas. Los que sobrevivieron aprendieron a sobrevivir con las sobras. Esperanza Velázquez corría por el mercado, seguida por sus 4 hijos como patitos asustados. Tomás, de 11 años, cargaba en sus delgados brazos a Lupita, de 3. Ana María, de 9 años, sostenía de la mano a Santiago, de 6, que no paraba de llorar. «Mamá, tengo hambre», gruñó Santiago por 10ª vez esa mañana. «Lo sé, mi amor, lo sé». Esperanza apretó los 5 pesos en el puño hasta que se le pusieron blancos los nudillos. 5 pesos. ¿Cuánto podría comprar con 5 pesos? Pan para 2 días, quizá 3 si lo racionaba. ¿Y luego qué? Después de eso era un abismo que no se atrevía a mirar. Su esposo, Rafael, había muerto 2 meses antes. Un accidente estúpido, absurdo y cruel. Una viga podrida del molino donde trabajaba se derrumbó, aplastándole el pecho. Murió esa misma noche, tosiendo sangre, rogándole que cuidara a los niños. «Prométeme que seguirás adelante», susurró con sus últimas fuerzas. «Prométeme que nunca te rendirás». Ella lo había prometido. Pero las promesas no llenan estómagos vacíos ni pagan el alquiler. El mercado bullía de actividad matutina. Las mujeres regateaban precios, los vendedores pregonaban sus productos y los niños corrían entre los puestos. Esperanza se detuvo frente al puesto de don Fermín, el panadero, cuyo rostro arrugado denotaba más compasión que la mayoría. «Buenos días, doña Esperanza», la saludó el anciano con voz suave. Su mirada se posó en los niños demacrados. «¿Cómo están los pequeños?» «Sobrevivir», respondió con una sonrisa que no le llegó a los ojos. «Don Fermín, necesito pan, pero solo tengo…» Se detuvo avergonzada. «Solo tengo 5 pesos». El panadero suspiró profundamente. Miró a los niños, luego a Esperanza y, finalmente, a su propio inventario de panes dorados. «Toma 4 panecillos», dijo en voz baja. «Y no me des nada. Puedes pagarme cuando puedas». Las lágrimas ardían en los ojos de Esperanza. «Don Fermín, no puedo…» «Sí, puede, y lo hará. Ahora vete, antes de que cambie de opinión». Le guiñó un ojo, pero había tristeza en su expresión. Esperanza tomó el pan envuelto en papel marrón, murmuró un «gracias», casi inaudible, y se alejó antes de que las lágrimas la traicionaran por completo. Distribuyó los panecillos entre sus hijos, quienes los devoraron con una urgencia que le partió el corazón. Tenía que encontrar una solución. Rápido. Caminaba por las polvorientas calles del pueblo con un solo objetivo: encontrar trabajo, cualquier trabajo. Tocaba puertas, mendigaba, se ofrecía a lavar ropa, limpiar pisos, cocinar, coser, lo que fuera. La primera puerta fue la de doña Remedios, la comerciante más próspera de la villa.
Lo siento, querida, dijo la mujer con una sonrisa forzada que no ocultaba su incomodidad. Ya tengo suficiente personal. Además, con 4 niños pequeños, te sería difícil mantener un horario estable. La segunda puerta era la del señor Gutiérrez, dueño de la tienda de telas. No contrato viudas con hijos, dijo sin rodeos. Traen problemas. Siempre están pidiendo adelantos o diciendo que están enfermas porque un niño se enfermó. Lo siento. La tercera, cuarta, quinta puerta. Siempre la misma historia. Lo siento. No tenemos presupuesto. Vuelve el mes que viene. Quizás más tarde. El sol comenzaba a ocultarse cuando Esperanza se encontró frente a la cantina El Grano de Oro, el último lugar del pueblo al que aún no había preguntado por direcciones. El letrero de madera colgaba torcido sobre la entrada, crujiendo con la cálida brisa de la tarde. Dentro, el aire denso olía a tequila barato y tabaco. Hombres con sombreros polvorientos jugaban a las cartas en las mesas del fondo. El camarero, un hombre corpulento llamado Macario, la miró con una mezcla de sorpresa y diversión cuando entró con sus 4 hijos aferrados a su falda. «Señor», comenzó Esperanza levantando la barbilla con una dignidad que no sabía que aún poseía. «Necesito un trabajo. Puedo limpiar, puedo cocinar, puedo... ¿Una mujer con niños en mi bar?» Macario soltó una carcajada que resonó en las paredes. «¿Estás loca, mujer? Esto es un asunto serio, no una guardería». La humillación le quemaba las mejillas. Los hombres en las mesas reían, sus voces crueles resonando en sus oídos. Tomás apretó la mano. Sus deditos temblaban de rabia e impotencia. «Vete», ordenó Macario ya aburrido. «Estás espantando a mis clientes». Afuera, el aire fresco le dio en la cara como una bofetada. Esperanza se apoyó en la pared de adobe apretando los ojos. No iba a llorar, no delante de sus hijos, no ahora. «Mamá», susurró Ana María con la vocecita quebrada. «¿Qué vamos a hacer?» Esa era la pregunta, ¿no? ¿Qué iba a hacer? El sol se ponía tras las montañas cuando Esperanza se encontró vagando sin rumbo por las afueras del pueblo, donde las casas daban paso a campos abandonados y edificios ruinosos. Aquí la revolución había dejado sus cicatrices más profundas. Paredes acribilladas a balazos, techos derrumbados, ventanas rotas que miraban fijamente al vacío como ojos muertos. Fue entonces cuando lo vio. El silo. Se alzaba contra el cielo anaranjado del atardecer como un dedo acusador que señalaba al cielo. Una torre cilíndrica de hormigón agrietado, de unos 15 metros de altura, manchada de humedad y musgo que trepaba por sus costados. La estructura se había construido décadas atrás, cuando San Miguel del Granero era un próspero centro agrícola. Ahora era solo un cadáver de hormigón, un monumento a 1800 tiempos mejores. Nadie se acercaba al silo. Decían que estaba maldito, que el último hombre que trabajó allí, don Cristóbal Medina, había muerto misteriosamente en su interior, que se oían voces por la noche, que el grano almacenado se había podrido y atraía ratas del tamaño de gatos. Pero Esperanza no creía en maldiciones, solo creía en el hambre en los ojos de sus hijos y en la desesperación que le oprimía la garganta. «Esperen aquí», ordenó a sus hijos, señalando una gran roca al borde del camino. «No se muevan». Se acercó al silo con cautela. La puerta metálica colgaba de una sola bisagra, oxidada y deformada. La empujó con el hombro y el metal crujió en protesta antes de ceder. El interior estaba oscuro, un olor a humedad, grano podrido y algo más. Algo antiguo y olvidado la golpeó como una ola. Esperanza esperó a que sus ojos se acostumbraran. Lentamente surgieron figuras de las sombras. El interior era más grande de lo que esperaba. El suelo estaba cubierto por una gruesa capa de grano podrido que crujía bajo sus pies como pequeños huesos. Las paredes de hormigón se elevaban en un círculo perfecto hasta una abertura en el techo, por donde entraba un único rayo de luz dorada, iluminando las partículas de polvo que flotaban en el aire. Fue horrible, sucio, olvidado,
Fue perfecto. Si nadie lo quiere, murmuró para sí misma, quizás pueda comprarlo. Por poco, solo por poco. La idea era absurda, desesperada, pero era todo lo que tenía. Al día siguiente, Esperanza se presentó en la oficina municipal con sus 5 pesos en la mano sudorosa y sus 4 hijos detrás. El funcionario, un hombre regordete llamado Servando Ochoa, la miró por encima de sus gafas con una mezcla de curiosidad y desdén. ¿Quieres comprar el silo abandonado?, repitió como si no pudiera creer lo que oía. ¿El silo de Medina? Sí, señor. Señora, ese lugar es un desastre. Nadie ha querido esa propiedad en 20 años. El último dueño murió allí circunstancias bastante confusas. La estructura está prácticamente en ruinas. El grano almacenado está podrido. Todo necesita limpieza. Las paredes necesitan reparación. El techo tiene goteras. ¿Cuánto cuesta?, interrumpió Esperanza. Ochoa parpadeó. Revisó unos papeles en su escritorio murmurando para sí mismo. Bueno, técnicamente pertenece al municipio, ya que don Cristóbal no dejó herederos. Nadie quería comprarlo, así que supongo que estaríamos dispuestos a venderlo por, digamos, miró a Esperanza de arriba abajo, evaluando la situación. 100 pesos. A Esperanza se le encogió el corazón. 100 pesos. Podría haber sido 1.000.000. No tengo 100 pesos, dijo en voz baja. Tengo 5. Silencio. Ochoa se quitó las gafas y las limpió con su pañuelo perdido en sus pensamientos. 5 pesos, repitió lentamente. Por una propiedad que vale, nada, para ser sincero. Se reclinó en su silla que crujió bajo su peso. Mire, señora Velázquez, no le voy a mentir. Ese lugar es una pesadilla. Si está tan desesperada como para vivir allí con sus hijos, entonces supongo que 5 pesos es mejor que nada. Esperanza no lo podía creer. ¿Aceptas 5 pesos? Acepto 5 pesos. Pero que conste que te advertí. Este lugar es peligroso. El suelo es inestable en algunos puntos. Las paredes tienen grietas. Si algo les pasa a ti o a tus hijos, la municipalidad no se hace responsable. ¿Entendido? Comprendido. Ochoa preparó los documentos. Cuando Esperanza puso sus 5 pesos de cobre sobre el escritorio, sintió como si apostara toda su vida a una sola tirada de dados. Quizás así fuera. Media hora después salió de la oficina municipal con un papel arrugado en la mano, declarándola propietaria legal del silo abandonado de don Cristóbal Medina. Sus hijos la miraron con ojos enormes. ¿Vamos a vivir allí?, preguntó Tomás señalando la estructura gris a lo lejos. Sí, respondió Esperanza con más convicción de la que sentía. Vamos a vivir allí, y vamos a convertirlo en nuestro hogar. Los primeros días en el silo fueron los más difíciles de la vida de Esperanza. La realidad de lo que habían comprado se hizo brutalmente clara en el momento en que cruzaron el umbral con sus pocas pertenencias. 2 mantas raídas, una olla abollada, 4 platos desportillados y la ropa que llevaban puesta. El interior estaba peor de lo que recordaba. A plena luz del día podía ver la magnitud del abandono. Montones de grano podrido formaban colinas irregulares en el suelo, algunas tan altas como la cintura de Tomás. El olor era nauseabundo, una mezcla de humedad, descomposición y excrementos de roedores. Las paredes de hormigón rezumaban humedad, y en algunos lugares el musgo había crecido formando patrones verdes y negros que parecían rostros deformados. Ana María empezó a llorar nada más entrar. «No quiero quedarme aquí», sollozó. «Mamá, este lugar da miedo. Huele mal. Está oscuro». Esperanza se arrodilló frente a su hija tomando su rostro entre sus manos. «Lo sé, mi amor, lo sé, pero este es nuestro hogar ahora, y vamos a mejorar, ¿de acuerdo? Juntos, como familia». Pero mientras pronunciaba esas palabras, el miedo le atenazaba el estómago. ¿En qué se había metido? Comenzaron a limpiar. Tomás, a pesar de tener solo 11 años, trabajaba como un hombre.
Usaba una pala oxidada que encontraron en un rincón para mover el grano podrido hacia la puerta, donde lo apilaban afuera. Era un trabajo agotador. El grano estaba grumoso, húmedo y pesado, y parecía interminable. Ana María y Santiago recogieron ramas secas de los alrededores para hacer una pequeña fogata donde cocinar. Lupita, demasiado pequeña para ayudar, estaba sentada en un rincón sobre una manta, observando con ojos muy abiertos y asustados. Esperanza barrió y barrió hasta que le sangraron las manos. Limpió las paredes con trapos húmedos, fregó el piso de concreto e intentó tapar las grietas más grandes con barro. Era como intentar vaciar el océano con una cuchara. Al tercer día, cuando el hambre había reducido sus fuerzas a casi nada y el desánimo amenazaba con aplastarla, ocurrió algo inesperado. Doña Lucía, una anciana del pueblo que había conocido a Rafael, apareció en la puerta del silo con una cesta cubierta con un paño. «Oí que se mudaron aquí», dijo la mujer en voz baja, con los ojos llenos de compasión. «Traje sopa de frijoles y tortillas. No es mucho, pero...» «Eso es todo», interrumpió Esperanza con lágrimas brotando sin que pudiera contenerlas. «Eso es todo, doña Lucía. Gracias». «Gracias». La anciana entró mirando a su alrededor con una mezcla de horror y admiración. «Qué lugar tan terrible para criar hijos», murmuró. Luego, más fuerte. «Pero he visto a madres obrar milagros con menos. Si alguien puede hacer de este un hogar, eres tú, Esperanza». Ese pequeño acto de bondad les dio la fuerza para continuar. 2 semanas después, el silo estaba casi habitable. Habían retirado la mayor parte del grano podrido, dejando solo una sección en el fondo, demasiado compacta y húmeda para moverla sin las herramientas adecuadas. Esperanza había colgado mantas en las paredes para crear divisiones, improvisando habitaciones. Un área para dormir, otra para cocinar, un pequeño espacio al que llamaban la sala, donde los niños podían jugar. No tenían muebles, así que dormían en el suelo sobre mantas. No tenían ventanas, así que la única luz provenía de la abertura circular del techo y de la puerta abierta durante el día. Carecían de privacidad, comodidad y seguridad. Pero tenían un techo sobre sus cabezas. Y tenían a su familia unida. Esperanza encontró trabajo lavando ropa para familias del pueblo, cargando pesadas cestas de ropa sucia hasta el río todas las mañanas. El trabajo era brutal, pero le daba para comprar frijoles, tortillas y, de vez en cuando, un poco de carne seca. Tomás se convirtió en el hombre de la casa como ningún niño de 11 años debería serlo. Cazaba lagartijas y pajaritos con una honda que él mismo había fabricado. Recogía leña. Cuidaba de sus hermanos menores cuando Esperanza trabajaba. Las noches eran las peores. Cuando la oscuridad llenó el silo como agua negra y el único sonido era el viento silbando entre las grietas, los miedos regresaron. Esperanza permaneció despierta, escuchando la respiración de sus hijos, preguntándose si había tomado la decisión correcta. Preguntándose cuánto tiempo podrían sobrevivir así. Y entonces, una noche lo escuchó. Era pasada la medianoche cuando Esperanza se despertó por un sonido extraño. Al principio pensó que era el viento. Pero no, era otra cosa. Un crujido, como si algo pesado se moviera. Venía del fondo del silo, donde aún permanecía aquella montaña de grano podrido que no habían podido mover. Se sentó lentamente, con el corazón acelerado. Sus hijos dormían a su alrededor, ajenos a todo. El sonido continuaba. Crujidos, crujidos, crujidos. Agarró la vieja lámpara de aceite que tenía cerca y la encendió con manos temblorosas. La luz amarillenta apenas penetraba la oscuridad del silo, pero era suficiente para ver. Se acercó al montón de grano con pasos cautelosos, alzando la lámpara. Las sombras danzaban en las paredes como figuras fantasmales. El crujido cesó. Hope esperó conteniendo la respiración. Nada. Quizás había sido su imaginación. Quizás era solo el edificio hundiéndose, o ratas enormes escondidas entre el grano. Entonces lo vio.
Una sección del grano podrido en el fondo del montículo se había hundido, creando una pequeña depresión. Y en esa depresión apenas visible algo brillaba tenuemente a la luz de la lámpara. ¿Metal? Su curiosidad venció al miedo. Se arrodilló y empezó a remover el grano con las manos, sacando puñados de la sustancia húmeda y maloliente. El brillo metálico se intensificó. Era una punta de algo enterrado. Trabajó más rápido, jadeando por el esfuerzo. El grano se desprendía en grandes mechones, revelando cada vez más metal. No era solo una lámina, era una estructura, una trampilla. Su corazón latía tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. Una trampilla. Allí, oculta bajo toneladas de grano podrido, había una trampilla de metal. ¿Qué había debajo? Cuando salió el sol a la mañana siguiente, Esperanza ya había quitado suficiente grano para exponer completamente la trampilla. Era cuadrada, de aproximadamente 1,5 metros de lado, hecha de metal grueso que había resistido décadas de humedad y abandono. Tenía una anilla de hierro oxidada en un extremo que hacía las veces de manija, y estaba cerrada con un candado enorme, también de hierro, tan oxidado que parecía soldado a la cerradura. Tomás se despertó y la encontró allí contemplando su descubrimiento. «¿Qué es eso, mamá?», preguntó frotándose los ojos. «No lo sé», respondió con sinceridad, «pero lo averiguaremos». Se turnaron para intentar romper el candado. Lo golpearon con piedras, con una barra de hierro que Tomás encontró afuera con todo lo que tenían. El metal oxidado resistió, pero tras 2 horas de trabajo incansable, finalmente se dio con un clic metálico que resonó en el espacio vacío del silo. Esperanza se quedó mirando la trampilla cerrada, el aro de hierro esperando a ser levantado. Por un instante el miedo la paralizó. ¿Y si había algo peligroso ahí abajo? ¿Y si solo era un pozo viejo y seco lleno de basura? ¿Lo abrimos?, preguntó Tomás con una mezcla de miedo y excitación en su voz. Esperanza respiró profundamente y agarró el aro de hierro con ambas manos. «Sí, lo abrimos». Tiró hacia arriba. La trampilla era pesada, increíblemente pesada, pero con la ayuda de Tomás lograron levantarla. El metal crujió en protesta, años de óxido protestando por el movimiento. Finalmente, con un último tirón, la trampilla se abrió por completo, revelando un agujero negro que descendía a las entrañas de la tierra. Una bocanada de aire frío y húmedo se elevó desde abajo, trayendo consigo un olor a tierra vieja y algo más, algo que Esperanza no pudo identificar. Ana María y Santiago se habían despertado con el ruido y ahora miraban con ojos enormes. «¿Qué hay ahí abajo?», susurró Ana María. La Esperanza iluminó el agujero con la lámpara de aceite. La luz reveló unos toscos escalones tallados en la piedra que descendían en una empinada espiral hacia la oscuridad. «Solo hay una manera de saberlo», dijo Esperanza, tratando de sonar más valiente de lo que se sentía. Dejó a los niños arriba con instrucciones estrictas de no acercarse al agujero. Tomás quería acompañarla, pero ella se mantuvo firme. «Si algo sale mal, te necesito aquí para cuidar de tus hermanos. ¿Entiendes?». El niño asintió de mala gana. La Esperanza comenzó su descenso. Los escalones eran resbaladizos y estrechos, tallados directamente en la roca. Las paredes de tierra apisonada a ambos lados estaban húmedas al tacto. La lámpara de aceite creaba un pequeño círculo de luz a su alrededor, pero la oscuridad más allá era absoluta. Contó los escalones mientras descendía. 10, 20, 30. El aire se volvía más frío, más denso, con cada paso. Su aliento formaba pequeñas nubes en la oscuridad. 40 pasos, 50. Y entonces, finalmente, sus pies tocaron tierra firme. Levantó la lámpara en alto y lo que vio le dejó sin aliento. Era una cámara subterránea perfectamente cuadrada de unos 5 metros de lado y 3 metros de altura. Las paredes eran de piedra cuidadosamente colocada, no de tierra suelta. El suelo era de baldosas viejas, algunas agrietadas, pero claramente obra de artesanos.
y en el centro de la habitación, sobre un pedestal de piedra, se alzaba una caja de madera. Pero eso no era todo. Las paredes estaban cubiertas de estantes, y en esos estantes había cosas, muchas cosas. Libros, docenas de libros encuadernados en cuero, pergaminos enrollados y atados con cintas descoloridas, frascos de cristal llenos de lo que parecían monedas antiguas, pequeñas cajas de metal tallado, y en un rincón cuidadosamente apiladas había barras de algo que brillaba suavemente a la luz de la lámpara. ¿Oro? No, parecía más bien plata. ¿Plata? Esperanza se acercó a la caja central con piernas temblorosas. Era de madera fina, adornada con incrustaciones de metal que formaban intrincados patrones. Tenía cerradura, pero no estaba cerrada. Con manos temblorosas levantó la tapa. Dentro, cuidadosamente ordenados, había documentos. Cientos de ellos, algunos amarillentos por el tiempo, otros aún relativamente blancos. El primero que cogió estaba escrito con una elegante letra que apenas podía leer. Título de propiedad, leyó en voz alta, tropezando con las palabras que no comprendía del todo. A nombre de Cristóbal Medina Sánchez, se transfiere el derecho legal sobre los terrenos ubicados entre... Su corazón se aceleró. ¿Títulos de propiedad? ¿Aquí? Tomó otro documento. Este era diferente, más oficial, con sellos de lacre impresos en la parte inferior. Padrón Municipal de San Miguel del Granero, año 1897. Lista de legítimos propietarios de terrenos agrícolas. Otro documento, y otro, y otro. Eran todos iguales, documentos legales, títulos de propiedad, actas de transacciones, testamentos, contratos de compraventa. ¿Qué era este lugar? ¿Un archivo secreto? ¿Un escondite? ¿Por qué don Cristóbal Medina había escondido todo esto bajo su silo? Entonces vio el libro. Se destacaba entre los demás, colocado en un estante especial en la pared del fondo. Era más grueso que los demás, encuadernado en cuero marrón oscuro con las iniciales CMS, grabadas en oro en la tapa. Lo tomó con reverencia y lo abrió con cuidado. Las páginas crujieron, pero el papel estaba en buen estado, protegido de la humedad por algún tratamiento que no comprendió. La primera página tenía solo un párrafo, escrito con la misma elegante caligrafía que los documentos. Si alguien lee esto es porque ya no estoy en este mundo. Me llamo Cristóbal Medina Sánchez, y lo que voy a documentar es tanto mi confesión como mi testamento. El pueblo de San Miguel del Granero fue asaltado. Fui testigo, y en cierto modo también cómplice. Estas páginas contienen la verdad que los poderosos quisieron enterrar. Si tienen el valor de sacarla a la luz, quizás puedan reparar el daño que yo no tuve el valor de afrontar. Las manos de Esperanza temblaban tanto que casi dejó caer el libro. Esperanza pasó las siguientes 3 horas leyendo. Subió a buscar agua y comida para los niños, asegurándose de que estuvieran bien, y luego regresó a la cámara subterránea con más lámparas de aceite y mantas. Se sentó en el suelo frío y leyó cada palabra del diario de Cristóbal Medina. Era la historia de un crimen cometido no con violencia, sino con papel, tinta y sellos oficiales. En 1887, San Miguel del Granero era próspero. Las tierras que rodeaban el pueblo producían maíz, trigo y frijoles en abundancia. Pequeños agricultores habían trabajado esas tierras durante generaciones, y sus títulos de propiedad se transmitían de padres a hijos como legados sagrados. Pero entonces llegaron los hermanos Salazar. Augusto y Bernardo Salazar eran hombres de ciudad, cultos y con conexiones políticas en la capital. Vieron el potencial de la tierra y querían consolidarla bajo su control, no para explotarla ellos mismos, sino para arrendarla a precios exorbitantes o venderla a grandes latifundistas. El problema era que la tierra ya tenía dueños, humildes agricultores pero propietarios legales. Así pues, los Salazar ejecutaron un plan brillante y despiadado. Cristóbal Medina, entonces un joven escribano recién llegado al pueblo, fue contratado por los hermanos para organizar los registros municipales.
Lo que al principio desconocía era que su verdadero trabajo consistía en falsificarlos. Me pagaron más dinero del que había visto en mi vida, escribió Medina con amargura. Me dijeron que solo estaba corrigiendo errores administrativos, que estaba actualizando documentos antiguos con los nombres correctos. Fui ingenua, o al menos decidí serlo. Los Salazar trajeron documentos falsos que probaban que la tierra había sido comprada a los agricultores originales décadas antes. Sobornaron al juez local, intimidaron a los testigos, y cuando los agricultores protestaron, fueron desalojados por la fuerza, tachados de ocupantes ilegales de tierras que sus abuelos habían cultivado. En espacio de 3 años, casi todo San Miguel del Granero cambió de manos. Familias enteras fueron desalojadas. Algunas huyeron a otros pueblos. Otras permanecieron como jornaleras, trabajando las mismas tierras que antes poseían, ahora como empleadas en lugar de propietarias. Cuando me di cuenta de la magnitud de lo que había contribuido a hacer, escribió Medina, ya era demasiado tarde para confesar sin destruirme. Era cómplice, culpable y un cobarde. Pero Medina había hecho algo más. Antes de que destruyeran los documentos originales, hizo copias meticulosas y exactas, y conservó los documentos originales que los Salazar le ordenaron quemar. No sé por qué lo hice, confesó en su diario. Quizás esperaba que algún día tuviera el valor de usarlos. Quizás solo quería una especie de seguro. Los hermanos Salazar no eran hombres que perdonaran a los testigos inconvenientes. Construyó esta cámara secreta bajo su silo en 1895, cuando ya era un hombre enfermo y atormentado. Pasó 2 años trasladando documentos aquí, creando un archivo completo de los crímenes de Salazar. Escrituras originales, registros de sobornos, cartas entre los hermanos discutiendo sus planes, testamentos de agricultores fallecidos cuyas tierras fueron robadas. Todo. Si alguien encuentra esto, escribió en su última entrada, fechada en 1896, les ruego que lo hagan público. Los hijos y nietos de los agricultores robados aún viven en este pueblo, trabajando tierras que deberían ser suyas. Los Salazar siguen prosperando con la sangre y las tierras robadas. No tuve el valor de denunciarlos. Quizás ustedes sí. 2 semanas después de esa entrada, Cristóbal Medina fue encontrado muerto en este mismo silo. La causa oficial fue accidente, pero su diario sugería lo contrario. Los Salazar sospechan, había escrito días antes. Bernardo vino a visitarme ayer. Me preguntó sobre documentos antiguos. Creo que saben que guardé algo. Debo tener más cuidado. Esperanza cerró el periódico con manos temblorosas. La realidad de lo que sostenía en sus manos era abrumadora. Esto no era solo un tesoro escondido. Era justicia esperando a ser impartida. Salió de la habitación apretando el hulo periódico contra el pecho. Sus hijos la observaban con ansiedad. «Mamá, ¿qué encontraste?», preguntó Tomás. Ella se sentó en el suelo y sus hijos se reunieron a su alrededor como polluelos bajo el ala de su madre. «Encontré», comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras, una historia sobre cómo este pueblo perdió su tierra, y encontré evidencia de quién la robó». «¿Robó?», repitió Ana María con los ojos muy abiertos. «Sí, hace mucho tiempo, hombres malos les arrebataron las tierras a las buenas familias, y el hombre que vivió aquí antes que nosotros, don Cristóbal, guardó las pruebas para que algún día alguien pudiera hacer justicia». «¿Y tú eres ese alguien, mamá?», preguntó Santiago. La pregunta golpeó a Esperanza como un puñetazo en el estómago. ¿Era ella? Una viuda pobre sin educación, sin dinero, sin influencia. ¿Qué podía hacer contra las familias poderosas que habían controlado este pueblo durante décadas? Pero entonces pensó en Rafael, en su promesa de nunca rendirse, en sus hijos mirándola con esos ojos llenos de confianza. «Sí», dijo finalmente, «creo que sí». El primer obstáculo era obvio, apenas sabía leer.
Podía descifrar palabras sencillas, pero los documentos legales estaban llenos de términos que no entendía. Necesitaba ayuda. ¿Pero a quién podía acudir? La respuesta llegó 2 días después, cuando doña Lucía vino de visita trayendo pan y frijoles. «Doña Lucía», dijo impulsivamente Esperanza, «¿sabe usted leer bien?». La anciana parpadeó sorprendida. «Sí, niña. Mi padre era maestro. Me enseñó cuando era niña». «¿Por qué?». «Necesito ayuda con unos documentos». Es importante, muy importante». Algo en el tono de Esperanza puso seria a la anciana. «Muéstrame». Bajaron juntos a la cámara. Cuando doña Lucía vio lo que había allí, palideció. «Dios mío», susurró tomando uno de los documentos con manos temblorosas. «Hope, ¿sabes lo que tienes aquí?». «Creo que sí, pero necesito que me ayudes a entenderlo todo. Por favor». Pasaron días revisando documentos. Resultó que doña Lucía tenía una memoria excelente. Recordaba historias que su padre le había contado sobre los años malos, cuando familias que conocía fueron expulsadas de sus tierras. «La familia Moreno», dijo mostrando una escritura original. «Mi padre era amigo de don Héctor Moreno. Trabajaba esas tierras al norte del río. Un día llegaron unos hombres con papeles que decían que don Héctor nunca había sido el propietario, que había sido un ocupante ilegal toda su vida. Lo desalojaron con su esposa y sus 6 hijos. Murió 2 años después, pobre y destrozado». Levantó otro documento. Los Guzmán, los Portillo, los Ramírez, familia tras familia, todos expulsados entre 1887 y 1890, y todas sus tierras acabaron en manos de... «Los Salazar», terminó Esperanza. «Los Salazar», confirmó doña Lucía con amargura. «Que Dios los juzgue». «No», dijo Esperanza con una determinación que la sorprendió incluso a ella misma. «Que la ley los juzgue». Pero había un gran problema. Los hermanos Salazar originales estaban muertos. Augusto había fallecido en 1905, Bernardo en 1912. Pero sus hijos y nietos aún controlaban la tierra, y no iban a cederla voluntariamente. Esperanza necesitaba un abogado, pero no tenía dinero para pagarlo. It was doña Lucía who suggested the young Rodrigo Fuentes. «Es hijo de una de las familias expulsadas», explicó. «La familia Fuentes perdió sus tierras en 1889. Rodrigo estudió Derecho en la capital y regresó hace 2 años. Es pobre pero honesto, y tiene motivos personales para querer ver caer a la familia Salazar». Encontraron a Rodrigo Fuentes en una pequeña oficina encima de la panadería de don Fermín. Era un hombre delgado de unos 30 años, con ojos cansados pero inteligentes y las manos manchadas de tinta. Cuando Esperanza le explicó lo que había encontrado, al principio pensó que era una broma. Luego, al ver los documentos, palideció. «Santa Madre de Dios», murmuró hojeando las escrituras originales. «Estas son reales. Esta es la evidencia definitiva». Miró a Esperanza con una mezcla de asombro y miedo. «¿Entiendes lo que esto significa? ¿Lo peligroso que es?». «Sí». «Los Salazar no dejarán que estos documentos salgan a la luz. Te amenazarán. Quizás algo peor». «Lo sé. ¿Y todavía quieres seguir adelante?». Esperanza pensó en sus hijos, en Rafael, en todas las familias que lo habían perdido todo por la avaricia de hombres poderosos. «Sí. Quiero seguir adelante». Rodrigo se recostó en su silla, observándola con renovado aprecio. «Es usted valiente, señora Velázquez. O loca, quizás ambas cosas». Una lenta sonrisa se dibujó en su rostro. «Muy bien, hagámoslo. Demandemos a esos cabrones y recuperemos lo que robaron». La noticia corrió como pólvora por San Miguel del Granero. La pobre viuda del Silo había encontrado documentos que demostraban que las tierras de la familia Salazar habían sido robadas. Iba a demandar. Iba a intentar recuperar las tierras para sus legítimos dueños. Las reacciones fueron mixtas. Algunos estaban emocionados.
Las familias cuyos abuelos habían sido deportados vieron esperanza por primera vez en décadas. Se reunieron en la plaza hablando en voz baja, temerosos pero esperanzados. Otros estaban aterrorizados. Los Salazar controlaban gran parte del comercio local. Si se enojaban, podían arruinar vidas con un chasquido de dedos. Y los Salazar, por supuesto, estaban furiosos. El primero en visitarnos fue Joaquín Salazar, nieto de Augusto. Era un hombre corpulento de unos 40 años, vestido con un traje caro y un sombrero de fieltro. Llegó al silo en un coche reluciente, levantando nubes de polvo. Esperanza lo recibió en la puerta con Tomás a su lado. No lo invitó a pasar. «Señora Velázquez», empezó Joaquín con una sonrisa que no le llegó a los ojos. «He oído rumores inquietantes. Dicen que está considerando emprender acciones legales contra mi familia». «No son rumores, señor Salazar. Es un hecho». La sonrisa se desvaneció. «Señora, creo que no entiende la situación. Mi familia ha sido propietaria legal de ese terreno durante casi 40 años. Tenemos documentos, papeles sellados por jueces. Todo es perfectamente legal». «Sí», respondió Esperanza con calma, «pero tengo los documentos originales. Los auténticos, los que falsificaron tus abuelos». Joaquín se puso rojo. «Esa es una acusación grave y falsa. Entonces, no debería tener ningún problema en demostrarlo ante el tribunal». Joaquín se acercó un paso más. Su voz bajó, se tornó amenazante. «Señora, usted es viuda y tiene 4 hijos pequeños. Vive en esta miserable casucha. Sería una pena que le pasara algo. Si, por ejemplo, de repente no pudiera trabajar. Si sus hijos se enfermaran y ningún médico del pueblo quisiera atenderlos. Si sus proveedores dejaran de venderle comida». El miedo le atenazaba el estómago a Esperanza, pero levantó la barbilla. «¿Me está amenazando, señor Salazar?» «Te estoy aconsejando, por tu propio bien». Se dio la vuelta para irse, pero se detuvo. «Piénsalo bien, señora. Una semana. En 7 días espero que hayas reconsiderado esta locura, por el bien de tus hijos». Después de que él se fue, Esperanza se apoyó contra la pared del silo temblando. Tomás la abrazó. «Mamá, tengo miedo», susurró el niño. «Yo también, mi amor. Yo también». Las amenazas de Joaquín no fueron vacías. Al día siguiente, cuando Esperanza fue al mercado, los vendedores se negaron a venderle. «Lo siento, señora», murmuraron sin mirarla a los ojos. Órdenes de arriba. Don Fermín, el panadero, le vendía el pan a escondidas a altas horas de la noche, pero le advirtió: «No puedo seguir así, Esperanza. Salazar es mi cliente más importante. Si se entera...». Las mujeres a las que les lavaba la ropa cancelaron sus servicios. «Ya no necesitamos sus servicios, señora Velázquez. Lo sentimos». En 3 días, Esperanza se encontró sin ingresos y con los comercios cerrados. El hambre regresó amenazante. Sus hijos preguntaban por qué no había comida, por qué la gente los miraba con miedo y lástima. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Doña Lucía empezó a organizar a las demás mujeres mayores del pueblo, mujeres que recordaban los años malos, mujeres cuyos padres y esposos habían sido expulsados, mujeres que ya no tenían nada que perder. Empezaron a llevar comida al silo. Un poco cada uno, pero suficiente. Tortillas, frijoles, de vez en cuando un pollo o huevos. Lo hacían a escondidas, tarde en la noche o temprano en la mañana, para que los Salazar no se enteraran. «Ya hemos vivido en la vergüenza suficiente», dijo doña Lucía cuando Esperanza intentó rechazar su ayuda. «A nuestras familias les robaron y no hicimos nada. Fuimos cobardes. Pero ustedes no, y no vamos a dejar que los destruyan por tener el coraje que nosotros no tuvimos». Los hombres también comenzaron a ayudar. Rodrigo Fuentes trabajó día y noche preparando los documentos legales. El padre Miguel, el anciano sacerdote del pueblo, ofreció su iglesia como refugio si la situación se ponía peligrosa.
Incluso Servando Ochoa, el funcionario municipal que le había vendido el silo, comenzó a buscar en los archivos municipales documentos adicionales que pudieran ayudar en el caso. «Los Salazar me han estado intimidando durante años», confesó Ochoa. «Controlan qué documentos se pueden ver y cuáles se pierden. Es hora de que alguien les haga frente». Estaban haciendo un movimiento. Pequeño, frágil, pero real. Si esta historia te tiene al borde del asiento, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguna historia como esta. Tu apoyo significa todo para mí. Uno de los hombres de Justino, un tipo delgado con cicatrices de viruela, había encontrado la olla con restos de frijoles. La recogió. «Jefe, mire, esta comida está fresca, pero es mucha comida para 8 personas. Aquí comieron más». Justino se volvió hacia María Luz y ella vio en sus ojos el momento en que la sospecha se convirtió en certeza. «¿Dónde están?» Su voz era peligrosamente baja. «¿Dónde están las mujeres indias que encerramos aquí?» «No sé de qué estás hablando». «¿Dónde están?» Justino sacó su arma y la apuntó directamente a la cabeza de María Luz. «Estaban en el sótano. 14. ¿A dónde se metieron?» María Luz lo miró fijamente a los ojos, y en ese momento tomó la decisión más valiente, o más estúpida, de su vida. «Se fueron», dijo con calma. «Los liberé». El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los hombres de Justin permanecieron inmóviles, mirándola con expresión de asombro. Justino bajó el arma lentamente, como si no pudiera creer lo que acababa de oír. «¿Tú? ¿Qué pasa contigo?» «Los liberé. Abrí la losa. Los dejé salir. Se fueron hace horas, bajando la colina hacia sus comunidades. Probablemente ya estén en el pueblo, contándoles a todos lo que hizo don Ernesto». Era mentira. Una completa mentira. Pero María Luz lo dijo con tanta convicción que por un momento casi se lo creyó. «Mientes». Justino volvió a levantar la pistola. «Es imposible que hayas movido esa losa tú solo. Eres un lisiado». «Tengo 7 hijos», interrumpió María Luz, «incluyendo a un chico de 14 años que es más fuerte que tú». Él movió la losa. Y cuando vimos a esas mujeres y niños muriendo de hambre allá abajo, cuando vieron a mis hijos preguntándome por qué lloraban esas mujeres, ¿qué se suponía que debía hacer? ¿Dejarlas morir? ¿Enseñarles a mis hijos que está bien dejar sufrir a inocentes? «¡Idiota!», escupió Justino al suelo. «¿Tienes idea de lo que acabas de hacer? Don Ernesto Don Ernesto responderá por lo que hizo», dijo María Luz. «Responderá ante la ley, ante la iglesia, ante Dios». Justino se rió, una risa fea y amarga. «Tonto, don Ernesto es la ley aquí. ¿Crees que alguien va a creerle la palabra a un grupo de indias? ¿Crees que...?» Se detuvo. Sus ojos se posaron en algo detrás de María Luz, la losa en el centro del piso. «Registrad el sótano», ordenó. «Cada rincón. Buscad túneles y otras salidas. Y si encontráis a alguien ahí abajo...» Su voz se volvió fría como una piedra. «Mátenlos, a todos, incluyendo a los hijos de esta mujer». Los 4 hombres se acercaron a la losa. María Luz sintió que se le helaba la sangre. ¿Y si abrían esa losa? ¿Y si bajaban con antorchas? «¡Esperar!». Todos se detuvieron. María Luz buscaba desesperadamente algo, cualquier cosa que pudiera decir para detenerlos. «Hay algo que deberías saber», dijo rápidamente. «Antes de bajar, algo sobre esta torre». «¿Qué?». Justino sonaba impaciente. María Luz bajó la voz, obligándolos a inclinarse para escuchar. Las historias que se cuentan sobre este lugar, las historias de que está maldito, no son solo historias. Uno de los hombres rió nervioso. «¿Fantasmas? ¿Eso es lo que vas a...?» «Huesos», interrumpió María Luz. «Ahí abajo, en los rincones más recónditos. No solo los 5 que murieron en las últimas 2 semanas. Hay más, docenas más, de hace mucho tiempo». Era cierto. Cuando las mujeres describían el sótano, una mencionó haber tropezado con algo en la oscuridad. Algo que sonó a hueco al patearlo.
algo que parecía costillas. Esta torre había sido utilizada como prisión durante las guerras de independencia, y las cárceles de aquella época rara vez devolvían a sus prisioneros con vida. ¿Y qué si hay huesos? Justino intentó sonar desafiante, pero María Luz notó que le temblaba ligeramente la mano sobre la pistola. Solo son huesos viejos. Entonces baja, dijo María Luz con dulzura. Baja a ese lugar donde murieron decenas de almas, donde las mujeres y los niños que encerraste pasaron 2 semanas rezando para morir. Baja donde el aire huele a muerte y desesperación, y ve si esas almas descansan en paz. Afuera aullaba el viento, un sonido largo y lastimero que resonaba en las paredes de piedra. Los 4 hombres se miraron. María Luz pudo ver el miedo crecer en sus ojos. Eran hombres rudos y violentos, acostumbrados a intimidar a los débiles. Pero incluso los hombres rudos tienen miedo. Y en estas tierras, donde la sangre de siglos empapaba cada piedra, nadie quería enfrentarse a fantasmas. «Es solo el viento», dijo Justino, pero su voz carecía de convicción. Y entonces, desde debajo del suelo, vino un sonido. Apenas se oía, un gemido sordo. Podría haber sido el viento filtrándose por las grietas de la piedra. Podría haber sido el asentamiento de rocas antiguas. O podría haber sido algo más. El hombre con cicatrices de viruela dejó caer la antorcha. «Jefe, yo no voy a bajar ahí». «Cobarde». Otro sonido, más fuerte esta vez, como voces murmurando en lenguas olvidadas, como lamentos de almas inquietas. Desde abajo, ocultos en la oscuridad, Diego y las mujeres liberadas hacían lo que sus antepasados habían hecho durante siglos: utilizar la oscuridad, el miedo y la creencia como armas contra los opresores. Gemían, susurraban. Hacían ruidos que resonaban en las paredes de piedra de una forma que parecía sobrenatural. Y funcionó. «Al diablo con esto». Uno de los hombres retrocedió hacia la puerta. «No me pagan lo suficiente para luchar contra fantasmas». «Vuelve aquí», gritó Justino, pero incluso él estaba pálido ahora. Las voces de abajo se hicieron más fuertes, más urgentes, como si algo, o muchos algos, intentaran alzarse. La losa empezó a temblar. No mucho, solo lo suficiente para hacerse notar. Diego y las mujeres más fuertes la empujaban desde abajo, haciéndola moverse, creando la ilusión de que algo intentaba abrirse paso. «¡Fuera!». Justino retrocedió. «Todos, ahora». Los 5 hombres corrieron hacia la puerta, tropezando en su prisa por escapar. Justino se detuvo en el umbral mirando a María Luz con ojos llenos de odio y algo más. Respeto, quizás, o miedo. «Esto no ha terminado», susurró. «Don Ernesto se va a enterar, y cuando lo haga, interrumpió María Luz con calma, será demasiado tarde, porque mañana por la mañana todo Guanajuato sabrá lo que hizo, y ni todo su dinero le dará para salir de ahí». Justin escupió a sus pies y se fue, cerrando la puerta de un portazo tras de sí. María Luz esperó, contando los segundos, hasta que oyó los cascos de los caballos alejándose colina abajo. Solo entonces se dejó caer hacia adelante en su silla, temblando incontrolablemente. La losa se movió. Diego emergió seguido de Xochitl y los demás. «¡Mamá!». Diego corrió hacia ella y la abrazó. «Mamá, pensé que iban a...». «Estoy bien». María Luz se acarició el pelo. «Estamos bien. Todos estamos bien». «¿Cuánto tiempo?». Xochitl parecía agotada pero pragmática. «Nos ganaste tiempo. Pero cuando Justino le dice a don Ernesto que los liberaste, que le dijiste que fuimos al pueblo, va a enviar hombres al pueblo a buscarnos», concluyó otra mujer. «Y cuando no nos encuentren allí...». «Entonces tendremos que asegurarnos de que nos encuentren allí», dijo María Luz. «¿De qué estás hablando?». Diego parecía confundido. María Luz hizo rodar su silla hasta el centro de la habitación, mirando todos los rostros iluminados por la luz temblorosa de las pocas velas que quedaban. «Le mentí a Justino», dijo.
Les dije que ya estaban en el pueblo contándoles a todos sobre don Ernesto, pero podemos convertir esa mentira en verdad, ahora, esta noche. ¿Esta noche? Una de las jóvenes la miró como si estuviera loca. Estamos muertas de hambre. Apenas podemos caminar. ¿Cómo vamos a...? Yo tampoco puedo caminar, señaló María Luz. Y sin embargo, aquí estoy. La cuestión no es si podemos hacerlo. La cuestión es si lo haremos. Porque si no actuamos ahora, si esperamos hasta mañana, don Ernesto habrá tenido tiempo de preparar su defensa. Tiempo de sobornar a más testigos, tiempo de hacer desaparecer las pruebas. «Pero es medianoche», protestó otra mujer. «¿Quién nos va a escuchar a medianoche?» «El sacerdote», dijo Xochitl de repente. Sus ojos brillaron de comprensión. «El padre Miguel vive en la iglesia de San Rafael. Si vamos allí, si pedimos refugio, la iglesia tiene que protegernos», coincidió María Luz. «Es ley eclesiástica. Ni siquiera don Ernesto puede entrar en una iglesia y sacarnos a la fuerza. No sin excomunión. Y una vez que estemos en la iglesia», continuó Xochitl, ahora sonriendo, «con el sacerdote como testigo podemos enviar mensajes al alcalde, al gobernador, a los periódicos de la capital». «Exactamente». María Luz miró a su alrededor. «Pero tenemos que irnos ya, antes de que Justino vuelva con más hombres, antes de que don Ernesto se entere de que seguimos aquí». «¿Cuánto falta para llegar al pueblo?», preguntó Diego. 3 horas caminando», respondió Xochitl. «Quizá 4 con niños pequeños y...» Miró la silla de ruedas de María Luz. «Entonces tenemos que irnos rápido». María Luz se irguió en su silla. «Reúnan todo lo que puedan llevar. Comida, agua, mantas. No sabemos cuánto tiempo tendremos que quedarnos en la iglesia». Ahora avanzaban con determinación, con esperanza. Las mujeres envolvieron a los niños más pequeños en mantas. Diego encontró un palo largo que podía usar como bastón para ayudar a su madre a empujar la silla por terreno irregular. Carmen distribuyó las últimas tortillas y frijoles. Comida para el viaje. 15 minutos después estaban listos. María Luz contempló la torre una última vez antes de irse. Esta prisión de piedra que había albergado tanto sufrimiento. Pero también había sido un refugio. Había sido el lugar donde se habían salvado vidas, donde se había encendido la esperanza. «Vamos», dijo. La procesión que bajó la colina esa noche era algo de otra época. 22 almas, en su mayoría mujeres y niños, una en silla de ruedas, todas hambrientas, cansadas, asustadas pero decididas. La luna estaba alta, iluminando el sendero de tierra que serpenteaba entre chumberas y mezquites. Diego empujaba la silla de ruedas de su madre, con Carmen y Lucía ayudándolos a los lados. Los gemelos caminaban en silencio, demasiado cansados para quejarse. La pequeña Esperanza dormía, gracias a Dios. Las mujeres liberadas se ayudaban entre sí, compartiendo el peso de los niños más pequeños y turnándose para cargar a aquellos que estaban demasiado débiles para caminar. Xochitl caminaba junto a María Luz y mientras caminaban cantaba suavemente. Antiguas canciones en náhuatl que su abuela le había enseñado. Canciones de resistencia, canciones de supervivencia. «Mi tía te eligió bien», dijo Xochitl después de un rato. «Sabía que tenías corazón de guerrero». María Luz negó con la cabeza. «No soy una guerrera, solo soy una madre que intenta mantener con vida a sus hijos». «Eso sí es ser guerrero», Xochitl sonrió. «La batalla más importante que existe». Habían caminado casi 2 horas cuando Diego, que se había adelantado para explorar, regresó corriendo. «Hay luces en el camino», jadeó. «Antorchas, muchas, vienen hacia nosotros». Todos se detuvieron. El miedo recorrió al grupo como electricidad. «¿Cuántos?», preguntó María Luz. «No estoy seguro. Al menos 10, quizás 15. Demasiados para combatir, demasiados para esconderse». «¿Qué tan cerca estamos del pueblo?», le preguntó María Luz a Xochitl. «Media hora más. Quizás menos si corremos». «No podemos correr».
María Luz miró a los niños pequeños, a las mujeres que apenas podían caminar. La mitad de nosotros se desplomaría antes de siquiera lograrlo. Las antorchas se acercaban. María Luz ya podía verlas. Luces anaranjadas danzando en la oscuridad como ojos demoníacos. «Mamá, tenemos que hacer algo», comenzó Diego. Y entonces María Luz tuvo una idea. Era una locura. Probablemente no funcionaría, pero era lo único que tenía. «Xochitl», dijo con urgencia, «esas canciones que cantabas, las antiguas, ¿las conocen tus mujeres?» «Algunos. ¿Por qué?» «Porque vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en la torre. Vamos a usar su miedo en su contra». María Luz alzó la voz para que todos pudieran oír. «Escúchenme, no vamos a correr, no nos vamos a esconder, vamos a caminar directo hacia esas antorchas, y mientras caminamos, cantaremos». «¿Cantar?» Una de las mujeres más jóvenes sonó incrédula. «Canten, las canciones antiguas, las canciones que les enseñaron sus abuelas, las canciones de quienes caminaron por estas tierras antes de la llegada de los españoles». María Luz sintió una creciente certeza en el pecho. Pensarán que somos fantasmas, espíritus de los muertos de la torre, y huirán. «O nos van a disparar», dijo alguien con tristeza. «Puede ser». María Luz no iba a mentir. «Pero si corremos es seguro que nos cazarán como animales. Esta es nuestra mejor oportunidad». Xochitl asintió lentamente. «Canciones de poder». «Sí, podemos hacer eso». Se organizaron rápidamente. Las mujeres que conocían las canciones iban al frente. Los niños estaban en el centro, con instrucciones de guardar silencio pase lo que pasara. María Luz estaba sentada en su silla, empujada por Diego en el centro del grupo. Las antorchas estaban a solo 100 metros de distancia. María Luz podía ver las siluetas de los hombres que las sostenían, armados, moviéndose con determinación. «Ahora», susurró. Xochitl comenzó. Su voz salió baja al principio, vacilante, pero luego creció, se fortaleció, llenándose de un poder que provenía de siglos pasados. «Tlazohcamati, Intlali, Intonatiuh. Gracias, oh tierra, oh sol, lo que nos diste, por lo que nos has dado, por lo mucho que nos has amado». Se unieron otras voces. Primero unas pocas, luego más, hasta que todas las mujeres cantaron. Sus voces se fundieron en una antigua armonía, en lenguas silenciadas por los conquistadores, pero jamás olvidadas. Y caminaron, directamente hacia las antorchas. Los hombres armados se detuvieron. María Luz los vio claramente. Los pistoleros de don Ernesto, mercenarios a sueldo. Pero en sus rostros vio algo inesperado. Confusión, incertidumbre, miedo, porque lo que se acercaba a ellos en la oscuridad no parecía del todo humano. Era una procesión de fantasmas, mujeres con ropas harapientas cantando en lenguas muertas, una mujer en silla de ruedas guiándolos como una deidad vengativa y de pesadilla, niños, silenciosos con ojos demasiado grandes en rostros demasiado pálidos, y las canciones que les recordaban que habían habitado estas tierras durante milenios, que habían sobrevivido a conquistadores, enfermedades, guerras, que no podían ser borrados tan fácilmente. ¿Qué demonios? Uno de los pistoleros dio un paso atrás. «Son ellas, las mujeres de la torre». Otro hombre. María Luz reconoció su voz, la de uno de los que habían estado con Justino. Parecía aterrorizado. «Pero no puede ser, no puede ser. Dispárales», gritó alguien. «Son solo...». Pero nadie disparó, porque en ese momento, como si los cielos mismos respondieran a las antiguas canciones, se levantó un viento, fuerte, repentino, aullando entre las colinas como la voz de algo primigenio y furioso. Las antorchas parpadearon, algunas se apagaron. Y en la creciente oscuridad, con el viento aullando y voces cantando en lenguas olvidadas, los pistoleros de don Ernesto se rompieron. «Al diablo con esto. No me pagan lo suficiente. Son los muertos de la torre. Los muertos han regresado. Corrieron. Todos.
dejando caer antorchas, tropezando con piedras en su prisa por alejarse de aquella cosa sobrenatural que había emergido de la noche. Las canciones continuaron hasta que los últimos sonidos de los pasos que huían se desvanecieron en la distancia. Luego se hizo el silencio. Y entonces alguien empezó a reír. Era Xochitl, una risa profunda y genuina que le salió del estómago. Funcionó. Por los dioses antiguos, realmente funcionó. Otros se unieron a la risa, surgida del alivio y de la victoria imposible. Incluso los niños empezaron a reír, aunque no entendían del todo lo que acababa de ocurrir. María Luz sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas, pero sonreía. Contra todo pronóstico, lo habían logrado. «Vamos», dijo cuando la risa se calmó. «Todavía tenemos que llegar a la iglesia antes del amanecer». Siguieron caminando, más rápido ahora que el peligro inmediato había pasado. El cielo en el este comenzaba a despejarse, la primera señal del amanecer. Y allí delante, recortadas contra el cielo que brillaba, María Luz vio las torres de la iglesia de San Rafael. Lo habían hecho. El padre Miguel nunca olvidaría el momento en que abrió la puerta de la iglesia esa mañana para las oraciones del amanecer y encontró a 22 personas desplomadas en los escalones. Era un hombre mayor, de 70 años, 50 de los cuales había pasado sirviendo en esa pobre iglesia en las montañas. Había visto la pobreza, había visto el sufrimiento, pero lo que vio esa mañana lo dejó sin palabras. Mujeres demacradas sosteniendo a niños moribundos. Una mujer en silla de ruedas con las manos sangrando por empujar las ruedas durante kilómetros. 7 niños con ojos demasiado viejos para su edad. Y todos con la marca inconfundible de quienes habían mirado a la muerte a la cara y de algo. De alguna manera habían encontrado el camino de regreso. «Un santuario», susurró María Luz casi sin voz. «Padre, por favor, necesitamos un santuario». El padre Miguel no hizo preguntas, simplemente abrió las puertas de par en par. «Entren, hijas, hijos, esta es la casa de Dios, aquí nadie puede hacerles daño». Los condujo adentro donde la ama de llaves de la iglesia, doña Petra, una mujer formidable con el corazón más tierno de Guanajuato, se hizo cargo de inmediato. En cuestión de minutos, envió a su sobrino a buscar al médico, puso agua a hervir y comenzó a preparar atole y tortillas frescas. Mientras los demás comían y el médico revisaba a los más débiles, María Luz le contó al padre Miguel toda la historia. No escatimó en detalles. Le contó del confinamiento, de las 5 muertes, de los planes de don Ernesto para robar las tierras, de todo. Cuando terminó, el padre Miguel estaba pálido de furia. «Don Ernesto Villarreal», dijo en voz baja, «ha comulgado en mi iglesia todos los domingos durante 30 años. Se ha arrodillado ante el altar de Dios con las manos manchadas con la sangre de inocentes». Ella se puso de pie, su decisión clara. «Quédense aquí, todos, bajo la protección de la iglesia. Voy a enviar mensajes al obispo, al gobernador, a los periódicos de Guanajuato y la Ciudad de México. Para el mediodía todo México sabrá lo que pasó aquí». Y cumplió su palabra. El sobrino de doña Petra cabalgó hacia la capital con cartas del padre Miguel. El telegrafista del pueblo, un hombre honesto que debía más lealtad a Dios que a los ricos, envió mensajes urgentes a periódicos y autoridades. A las 3 de la tarde el pueblo bullía de emoción. Las familias de las mujeres liberadas habían llegado. Los esposos lloraban al ver a sus esposas que creían perdidas, y los niños abrazaban a sus madres a quienes creían no volver a ver. El alcalde llegó nervioso y sudando, consciente de que su propia negligencia estaba a punto de quedar al descubierto. Y entonces, al anochecer, llegó don Ernesto Villarreal. Llegó con 20 hombres armados. Venía con el aire de un hombre acostumbrado a que su palabra fuera ley. Venía esperando intimidar, amenazar, hacer desaparecer todo esto como había hecho desaparecer tantos problemas antes. Pero lo que encontró lo detuvo en seco. La iglesia estaba rodeada, no por pistoleros, por gente común, campesinos, comerciantes, mineros,
Cientos de ellos en silencio formaban un círculo humano alrededor de las puertas de la iglesia. Y al frente, en silla de ruedas en lo alto de las escaleras de la iglesia, estaba María Luz Contreras. «Don Ernesto», dijo, y su voz resonó en la silenciosa plaza. «¿Se acuerda de mí? Soy la viuda de Tomás Contreras, la lisiada a quien su capataz, Justino, echó a la calle hace 3 semanas». Don Ernesto la miró con un desprecio apenas disimulado. «No tengo tiempo para...». «Encerró a 14 mujeres y niños en una torre», continuó María Luz, dirigiéndose no solo a él, sino también a la multitud que observaba. «5 murieron. Sus cuerpos siguen allí en el sótano, por si alguien quiere ir a comprobarlo. Todo porque estas mujeres sabían leer, porque conocían documentos antiguos que demostraban que sus familias tenían derechos sobre las tierras que ustedes querían robar». «¡Mentiras!», gritó don Ernesto. «Mentiras de una mujer desesperada». «¿Mentiras?». El padre Miguel apareció en la puerta de la iglesia con papeles en la mano. «Son testimonios, firmados por 14 mujeres, testigos de sus crímenes. También tengo una carta del obispo. Ha ordenado una investigación exhaustiva y...». El padre Miguel sonrió sin humor. «El gobernador ha enviado un telegrama. La policía rural está de camino. Deberían llegar mañana». El rostro de don Ernesto palideció. Miró a su alrededor, a la multitud, a la iglesia, a María Luz, y por primera vez en su vida vio que no había salida que el dinero pudiera comprar. «Esto no ha terminado», susurró. «Tiene razón», dijo María Luz. «Esto no ha terminado, porque ahora todo el mundo lo sabe. Todo el mundo sabe de lo que es capaz, y nunca más podrá ocultar sus crímenes en la oscuridad». Don Ernesto se dio la vuelta y se fue, seguido por sus pistoleros. Pero todos vieron que no era su salida arrogante habitual. Era la salida de un hombre que acababa de darse cuenta de que su imperio estaba construido sobre arena. Los días que siguieron fueron un torbellino. Los periódicos de la Ciudad de México publicaron la noticia en sus portadas. «Mujeres rescatadas de la Torre del Horror, magnate local acusado de secuestro y asesinato». Llegó la policía rural. Arrestaron a Justino y a los pistoleros que custodiaban la torre. Don Ernesto huyó a la capital, pero su influencia se había evaporado. Los viejos documentos que las mujeres habían mencionado fueron encontrados, escondidos en el rancho de don Ernesto, lo que demostraba que planeaba destruirlos. Las tierras fueron devueltas a las familias indígenas. Por primera vez en siglos, contaban con títulos de propiedad, documentos que nadie podía disputar. Pero para María Luz, el verdadero milagro llegó 3 meses después. Estaba en la iglesia, había seguido viviendo allí con sus hijos, ayudando al padre Miguel y a doña Petra con las labores parroquiales. No tenían mucho, pero tenían techo y comida. Estaba limpiando candelabros cuando sintió algo extraño en su pie izquierdo. Al principio pensó que era su imaginación. Desde el accidente a veces sentía dolores fantasmas en sus piernas sin vida, pero esto era diferente. Esto fue una sensación. «Diego», llamó con voz temblorosa. «Diego, ven aquí». Su hijo corrió hacia ella. «Mamá, ¿qué pasa?» «Pellízcame el pie, el izquierdo». «¿Qué? Mamá? Hazlo, por favor». Diego se arrodilló y pellizcó suavemente el pie de su madre. María Luz sintió. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Otra vez, más fuerte. Diego pellizcó más fuerte. «Lo sentí. Diego, lo sentí». El padre Miguel llegó corriendo, alertado por los gritos. Lo que siguió fue una escena que todos en el pueblo jurarían haber presenciado, aunque no todos pudieron haber estado allí. Poco a poco, con el paso de los días, luego de las semanas, la sensibilidad regresó a las piernas de María Luz. Primero un hormigueo. Luego un dolor glorioso y bendito que significaba que sus nervios estaban volviendo a la normalidad. Los médicos no podían explicarlo. Dijeron que su médula espinal había sufrido daños permanentes, que lo que estaba sucediendo era médicamente imposible. Pero María Luz sabía la verdad.
No era medicina, era algo más, era gracia. Era una recompensa por elegir hacer lo correcto cuando habría sido más fácil y más seguro ignorarlo. 6 meses después del día en que empujó su silla por el camino de tierra hacia la torre maldita, María Luz Contreras dio su primer paso. Ella dudaba, temblaba. Diego tuvo que sostenerla, con Carmen y Lucía a ambos lados, listas para sujetarla si se caía. Pero fue un paso, y luego otro más, y otro más. La iglesia estalló en gritos y lágrimas. Xochitl, quien se había quedado cerca ayudando a María Luz en su recuperación, cayó de rodillas, cantando alabanzas en náhuatl a los dioses antiguos que tal vez, solo tal vez, aún la escuchaban. Un año después, María Luz caminaba sin ayuda. No perfectamente. Todavía cojeaba, todavía necesitaba bastón en los días malos, pero caminaba. Las tierras que las familias indígenas habían recuperado prosperaron. Xochitl y las demás mujeres fundaron una cooperativa, cultivando y vendiendo sus productos directamente en los mercados, sin intermediarios que se llevaran la mayor parte de las ganancias. Y sobre la colina donde estaba la torre donde habían sufrido, donde habían enfrentado la muerte, donde habían encontrado su fuerza, construyeron algo nuevo. No lo derribaron. En cambio, lo transformaron. Lo limpiaron. Sellaron el sótano con cemento y tierra, un lugar de muerte transformado en cimientos para una nueva vida. Y en los pisos superiores construyeron una escuela para niñas, para que aprendieran a leer y escribir, para que nunca más fueran víctimas de hombres que dependían de su ignorancia. La primera maestra fue Carmen, la hija de 11 años de María Luz, que había aprendido a cocinar para 8 personas en silla de ruedas, que había ayudado a liberar presos en mitad de la noche, que había demostrado un coraje que muchos adultos nunca encontrarían. Y cada año, en el aniversario de la llegada de María Luz a la torre, las familias se reunían. No para recordar el horror, aunque no lo habían olvidado, sino para celebrar que una mujer en silla de ruedas con 7 hijos y nada que perder había elegido la compasión en lugar de la seguridad. Para celebrar que las voces que habían sido silenciadas habían encontrado una manera de volver a cantar. Para celebrar que a veces, solo a veces, los milagros realmente ocurren. Gracias por escuchar hasta el final. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que necesite recordar que la esperanza existe incluso en los momentos más oscuros. Suscríbete si aún no lo has hecho, y nos vemos en la próxima historia.